you know, la magistrada María Eugenia López defiende su chen. ¿Y quién no lo haría? Yo defendería el mío. Si yo estoy ganando un billete, yo lo defiendo. Vamos a escuchar lo que dice la magistrada en una entrevista que le hace Castalia Pascual, que no es santa de mi devoción en lo absoluto, pero vamos a escuchar aquí un poquito. Este aumento, primero, no fue dado o aprobado por los magistrados de la Corte este año en enero, en un pleno del 8 de enero que se comentaba. Esta es una decisión que adopta el Pleno en febrero del año pasado, luego de hacer un análisis en la región sobre lo que ganan los magistrados de las Cortes Supremas de esos países. Y al respecto te puedo decir que en Colombia los magistrados, y son muchos más, nosotros somos solo 9 magistrados, ganan $15,000. En México 18,500. Dios. En Costa Rica 16,000. Oh my God. En Argentina 12,000. Entonces se ha hecho ver con un morbo que cómo es posible que con esta situación fiscal que tiene el país, pero es que nosotros no hemos provocado esto en este momento. Páusamela ahí. Como hace DiCaprio. Páusamelo ahí. Voy a volver con eso ahora al final. La magistrada María Eugenia López primero dice que era algo que se estaba contemplado para febrero del año pasado, o sea, en la época del nefasto y oscuro gobierno de Nito Cortizo. Aumentarse el salario en aquel entonces de 9,000 a 14,000, tomando en cuenta de que países como Colombia, que tiene mucho más, perdónenme magistrada, pero Colombia tiene también más de 40 millones de habitantes. Magistrada, obviamente tiene que tener más magistrados también. Ahora, ignorantemente estoy diciendo esto también por la sencilla razón de que cada país, honorable magistrada, cada país del mundo tiene su propia coyuntura, su política, su problema económico, su riqueza, su Producto Interno Bruto, su situación a través de los tiempos y los años. No es la misma la Colombia de ahora de Petro que la Colombia de Pastrana o la Colombia de Álvaro Uribe. No, señor. O la Colombia de Simón Bolívar. No es lo mismo, magistrada, por Dios. Entonces, estamos mal si nos ponemos a compararnos que porque en otros países ganan más, a usted hay que darle más. Yo no lo veo bien. Si esa es la lógica, estamos ilógicos. No tiene sentido para mí. Porque entonces, ¿cómo está la economía en Colombia? ¿Cómo está la vida del día a día del colombiano o del chileno o del brasileño o del tico o el mexicano? O sea, ¿cómo es ello? O sea, nosotros ¿cómo podemos sacar información de un punto que nos beneficia a nosotros, que es el tema del salario comparativo, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas, pero estamos comparando los salarios de Costa Rica, y Costa Rica tiene una riqueza, tiene una economía que no tiene nada que ver con la nuestra. Igual nosotros tenemos una riqueza y una economía que no tiene que ver con la de ellos. La situación actual de Panamá es muy mala económicamente. No hay chen, no hay oportunidades, el costo de la vida, la salud, todo está por las nubes. No soy el único panameño que está en desacuerdo de que usted, magistrada, y los magistrados se suban el salario, so pretexto de que en otras naciones, ¿verdad?, ganen más. Y la pausé allí para decirle que la Corte Suprema de Justicia sí es responsable de muchos procesos judiciales que deberían estar haciéndose, como el caso de Brecht, como el caso New Business, como el caso Blue Apple, entre otros tantos otros casos, y no solamente meter a uno preso o intentar meter a uno preso, que es Ricardo Martinelli, sino que también investigar a Juan Carlos Varela, a Nito Cortizo, que bastante tienen que responderle a la nación. Entonces sí, la Corte Suprema de Justicia, con el tema de las vigas, con el tema del contrato minero,
¿verdad? ¿O es que ustedes piensan que hay que darles un premio porque ustedes dijeron que el contrato minero era leonino y violaba la Constitución 28, 24 veces? La tarea se la dimos nosotros masticadita. Nuestros abogados panameños le presentaron las pruebas, las evidencias. Ustedes nada más tenían que deliberar y poner eso rápidamente en orden. Porque ustedes mismos sabían que eso era inconstitucional. Y ustedes habían fallado en contra de eso. Se saltaron la barda, ¿verdad? Olímpicamente los gobiernos de Varela y Nito Cortizo hicieron lo que les dio la gana, pero pensaban que la fiesta les iba a durar. Y no les duró. Se les acabó. Ahora, ¿qué tiene que hacer la Corte? Trabajar. Investigar. ¿Por qué tanto dinero no le ha llegado al pueblo panameño? Y antes de que usted se les... Y créame que todos los panameños, una vez, por lo menos que se sepa algo del tema de Odebrecht con Varela, o ahora el tema de los puertos con Varela, o el ferrocarril con Nito Cortizo, por lo menos que ustedes resuelvan una de esas. Ey, por lo menos una, el tema de las vigas, el dinero de la mina, la descentralización para tantas investigaciones, Corte Suprema de Justicia, de la mano con el Ministerio Público, deliberar, tomar decisiones. Y créame que ningún panameño se va a oponer a que ustedes ganen 20.000 al mes, 20.000 o 25.000, porque ustedes están haciendo justicia. Pero ¿qué pasa, honorable magistrada? Lamentablemente los panameños no vemos la justicia, no la vemos. Vemos justicia selectiva. Al que se roba la gallina, botan la llave. Pero estos ladrones de cuello, saco y corbata, Operación Jericó, ¿en qué quedó? La operación de los partidos amañados, ¿en qué quedó? La operación Garra, ¿en qué quedó? ¿Qué pasa? Creo que por ahí va la línea. Creo que por ahí va la línea de por qué los panameños estamos también en desacuerdo. Porque yo no tengo nada en contra de que se suban a hacer, pero es que sí va ligado, porque la plata alcanza cuando no se la roban, como dice Nayib Bukele. Y la Corte Suprema de Justicia está para eso, para hacer justicia al pueblo panameño. You know, pra.